Oh, no se escucha. Iniciando grabación. Ahora. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, ya sabéis, dedicado a esta serie Geohistoria, pues vamos a continuar un poco. Casi no nos hemos ido de Israel, ¿verdad, Edu? Estamos ahí centrados en el Estado israelí. Y bueno, vamos a hablar de una parte, un bloque de actualidad, y el segundo bloque va a ser un poco la continuación de la guerra anterior. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la guerra de los 6 días, pues en este vídeo va a ser acerca de la guerra del Yom Kippur, que es un conflicto mucho más complejo que el anterior, si cabe, y desde luego yo diría que mucho más reñido e interesante. Así que bueno, abriendo un poco la lata, antes de nada, pues tenéis a Edu, ya le conocéis del anterior vídeo. Sabéis que es un crack haciendo sus precisiones en cuanto a geopolítica se refiere. Pues bueno, espero que este vídeo también os sea de ayuda para aprender un poco más del contexto internacional y para aprender, sobre todo. Pues abriendo la lata, como decía, vamos a ir directamente al Sahel. Y ese es el primer tema de actualidad. Y si quieres, Edu, te cedo la palabra y nos cuentas un poquito de qué vamos a hablar exactamente y qué es el Sahel. Sí, bueno, primero para hacer una introducción geográfica, digamos, que creo que el público lo agradecerá, decir que el Sahel es una especie como de franja que atraviesa de oeste a este el Sáhara en África y pues estaría compuesto de varios países, que ahora vamos a entender por qué está la situación, hay una escalada de conflictos allí, porque son países que, como veremos a continuación, pues sufren de problemas endémicos respecto a estabilidad política. Se junta también que el Sahel es una de las zonas importantes, disculpe, importante decirlo, que más pobres de todo el mundo, ese conjunto de países. Inestabilidad política, como he dicho, corrupción, problemas humanitarios, etcétera, 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 lo que se suma al terrorismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, más que nada. Entonces, para establecer esta introducción geográfica, primero decir que, bueno, pues iría de este a oeste, el orden de países sería el siguiente. Y si podéis tener un mapa de África a mano, pues sería muy interesante. Ujú. Sería Mauritania, Mali, Níger, Chad, esos son los países más calientes, por así decirlo, y luego el último, el que está al sur de Egipto, que ya se reconoce más porque tiene un tamaño, una extensión brutal, que es Sudán. Que bueno, hace poco, estos otros temas, se creó un nuevo Sí, estado a partir de ahí que fue Sudán del Sur. exacto. Entonces, dicho esto, esta pequeña introducción geográfica para ponernos en situación, de esos países que he comentado, los más calientes desde el punto de vista de inestabilidad política y de los que merece la pena hablar por la creciente actividad terrorista son Mali, Níger y los países que hacen frontera al sur con estos dos, a su vez, que son Burkina Faso y Nigeria. Estos cuatro países, este círculo, digámoslo así, están muy en boga últimamente, podemos decir, las así llamadas como primaveras árabes, de las que te dejaré hablar un poco a ti, José, hacer una pequeña introducción, contexto histórico, porque en estos países se juntan estados fallidos, gobiernos completamente inestables, que se van turnando entre dictaduras militares y gobiernos civiles completamente inestables que dependen a su vez de los militares, con lo cual siempre están al borde de un golpe de Estado continuamente. Se junta a su vez que Níger al norte tiene frontera con Libia. Libia es ahora mismo el estado fallido por excelencia de África y a través del cual llegan al Mediterráneo o prácticamente gran parte de los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo y acabar, pues, en este caso, en la famosa isla de Lampedusa o directamente en Sicilia. Entonces, la actividad terrorista por parte de grupos que están luchando por obtener el control, aprovechando esta inestabilidad política, se reduce en esta zona
a dos grandes grupos. Luego es una locura de pequeños grupos terroristas, pero para hacer un resumen muy resumido, se reduce a partidarios de Al-Qaeda y a partidarios del ISIS o el denominado Daesh, que tiene su particular grupo del sudeste africano llamado ISWAP, que está ejerciendo un gran poder en esa zona, sobre todo de Mali y Níger, territorios que son gigantescos, que son muy áridos, que son prácticamente desérticos y en los que es muy complicado, sin tener un poder centralizado por parte de la política del país, del gobierno, controlar la situación. Entonces, para terminar, ¿qué supone esto en cuanto a consecuencias para nosotros, para Europa en particular? Bueno, supone sobre todo dos problemas. A, terrorismo y B, las redes migratorias que suben por esta zona del Sahel hasta Libia, como acababa de comentar. Por esta razón, por este motivo, Francia, como expoder colonial de la zona, ha asumido la responsabilidad y ha formado varios grupos como, sí, como task force, como se conocen en inglés, se podría traducir como grupos de acción para intentar estabilizar toda esta zona. Yo creo que de esto también dejo a José hablar un poquito también quizá de Primavera Árabe, de las task force y de las diferentes actividades que están llevando a cabo los poderes europeos en la zona para parar esto. Gracias, Edu. Simplemente recordar que ISIS era el Estado Islámico, porque si hay algún despistado, ¿no? Que no se ha enterado todavía, ISIS se le conocía como el Estado Islámico también. A lo mejor es un nombre más común. Bien, respecto a lo que he comentado, Edu, del tema de la desestabilización, inició en el año 2011 con las famosas primaveras árabes. Yo aún recuerdo, Edu, no sé si te acordarás tú, supongo que sí, de cómo se anunció esto en la prensa. Siempre me meto mucho con la prensa y con los medios de comunicación, pero es que la verdad es que muchas veces pues, mete la pata hasta el fondo. Sobre todo cuando se convierten en agendas políticas de partidos, ¿no? Tenemos que lo vendieron como el pueblo árabe despierta, rompe sus cadenas y quiere una democracia tipo occidental. ¡Qué maravilla! Esto va a suponer un avance de toda la esfera árabe, cuando en verdad esto era una mentira. Suponía no tener ni idea primero, la mentalidad árabe, su historia, su cultura y la forma de ver el mundo, ¿no? Finalmente lo que ocurrió, financiado por Estados Unidos, que esto es un gran tabú, pero sabemos que Estados Unidos metió dinero a grupos yihadistas que luego se han convertido en enormes monstruos sin un problema para la seguridad occidental, como es el caso del Estado Islámico, entre otros, muchos otros grupos, como bien ha dicho Edu, que son miles. Al final lo que ha provocado es que dictadores, ciertamente, fueron derrocados, pero para dar periodo a un largo tiempo de guerra civil. Y bueno, tenemos que Egipto, por ejemplo, sí que se ha podido recuperar un poco de los efectos de la primavera árabe, pero el caso de Libia es el más paradigmático y yo creo que el de Siria también. En Libia gobernaba un dictador que era más o menos amiguito o cliente, mejor dicho, de los países occidentales, que era Muhammad el Gaddafi. Y bueno, Tony Blair, cuando mataron a el Gaddafi, lo mataron los otros yihadistas, dijo lo siguiente a Hillary Clinton, y esto se destapó con el escándalo de los mails de Clinton, bueno, pues que finalmente le costó la campaña hacia la presidencia, que como sabemos ganó Donald Trump. Le decía lo siguiente: Hillary, Gaddafi era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Y creo que esto define muy bien la mentalidad de Occidente para con Libia y para con la supuesta necesidad de establecer democracias fallidas. Todo esto provocó, pues como estamos viendo, una desestabilización tremenda y la oportunidad que necesitaban estos grupos radicales islámicos para empezar a ganar poder, ganar apoyos y generar casi estados dentro de un estado. Y esto es lo que ha provocado que el Sahel ahora mismo sea pues, un hervidero de terrorismo. Como bien decía Edu también, pues Francia al final ha tenido que, por así decirlo, asumir el rol de pacificador de la zona porque tiene muchos intereses. Esa zona
fue excolonia del Imperio francés y se conoce todavía como la francofonia, ¿no? Como la zona del África donde hablan francés, casi como lengua materna. Distintos presidentes franceses mandaron una fuerza de la Legión extranjera francesa, en concreto, a día de hoy creo que hay unos 6.000 hombres, y esto lo puedes comentar tú también, Edu, porque si mal no recuerdo, Macron estaba súper enfadado con los nuevos dirigentes de Mali, porque había habido un golpe de Estado allí en Mali, y estos militares tienen una corriente de pensamiento mucho más radical en cuanto a su interpretación del Islam. Así que, claro, Macron canceló su misión que llevaba desempeñando Francia desde el 2011 para, yo creo, que hacer un cambio de enfoque a nivel estratégico para acabar y controlar esta situación, porque ya sabemos que en Francia precisamente ha sido un país muy castigado por el terrorismo yihadista. España también mandó tropas, sobre todo a fuerzas especiales, con el objetivo de ¿qué? No de entrar en combate, sino más bien de, bueno, pues instruir a las fuerzas del ejército de Mali, de Nigeria, etcétera. Como comentario así un poco general, y ahora Edu, si tienes que puntualizar lo que necesites, comentar que en esa zona ocurren atentados día sí día también. Lo que pasa que esto no llega a Occidente, pero atentados además con una enorme cantidad de muertos, secuestros de colegiales, atentados en hospitales, en fin. Y el único caso así de atentado terrorista que trascendió más a la prensa a nivel internacional fue el secuestro protagonizado por los terroristas de Boko Haram de aquellas colegialas nigerianas que, bueno, luego fueron violadas, las pobrecitas mías, y se les hizo todo tipo de tropelías. Entonces, esto yo creo que la conclusión sería, por la ineptitud de Occidente, ese buenismo de Occidente muchas veces a la hora de ejercer la política internacional, que quiere imponer los valores nuestros occidentales en unas sociedades que no son como nosotros y que tienen un estadio de desarrollo totalmente diverso al nuestro. No sé, Edu, ¿qué piensas al respecto? Sí, estoy completamente de acuerdo y quizás solo para finalizar el tema, puntualizar en cuanto a los golpes de Estado en Mali, para que la gente sepa un poco del grado de inestabilidad del que estamos hablando en concreto en Mali, que es el hotspot, como dirían los ingleses, el punto más caliente de la zona y del que desde luego Francia está más preocupado simplemente por la red de inmigración que luego le supone que lleguen que se presenten en sus fronteras ciudadanos que pueden reclamar la ciudadanía francesa y que están altamente radicalizados. Son básicamente yihadistas, pero con pasaporte francés, con todo lo que eso supone para el peligro en las fronteras internas, no solo de Francia, sino de Europa. Entonces tenemos que en el 2012 hubo un primer, por así decirlo, golpe de Estado, con el que ya a Francia se levantó un poco la polvareda y desde 2011 tenía una operación, una task force, como hemos dicho, un grupo de fuerza, que era la operación Barkhane, como ha mencionado José, y luego pues hubo una supuesta estabilidad, no tanto así, hasta 2019, hace apenas 2 años, en el que hubo otro golpe de Estado del poder militar y, como bien ha comentado José, la doctrina política de este grupo militar era un tanto más, estaba, por así decirlo, más radicalizada que la anterior, con lo cual se formó otro grupo de fuerza, que es la Operación Takubo, que es la que se está ahora mismo actualmente llevando a cabo, no solo para Mali, sino también para Níger y para Burkina Faso, en el que están participando prácticamente fuerzas de toda Europa. España no está, desgraciadamente, en este grupo de fuerza, pero desde Francia a países nórdicos, Alemania, o sea, está prácticamente toda Europa allí enviando tropas para intentar estabilizar la zona y cortar el flujo terrorista. Yo creo que con eso podemos. Sí, además es una zona donde viven aproximadamente unos 150 millones de personas y que, aparte del problema del terrorismo tan grave que es, como estamos viendo,
tienen otros problemas acuciantes. Simplemente dar unos datos y pasamos a otro apartado. Hay 5,9 millones de niños que mueren a consecuencia de la desnutrición. Tenemos también que al menos se han producido a consecuencia de los ataques terroristas, de las guerras y demás, y de la acción de las guerrillas, unos 4,5 millones de desplazados. Eso es una barbaridad. Entonces, con estos datos, pues yo creo que simplemente nos sirva para reflexionar. He dicho 5,9 millones de niños, pues me he confundido. Sería 5,9 millones de niños están desnutridos y 1 de cada 5 acaba falleciendo finalmente. Eso es con el tema de los niños. Con el tema de los adultos, la esperanza de vida pues, no llega a los 50 años de media. Bien, pasando a otro tema, un poco más amable. Aquí ya jugamos con el rol de los superagentes 007. En España sería Mortadelo y Filemón, con los agentes de la tía. Tenemos que es un poco esto, o me recuerda un poco a los agentes de la tía, verdaderamente, porque es cuanto menos gracioso. El espionaje de Estados Unidos durante el mandato Obama, llevado a cabo hacia Alemania, utilizando para ello como cabeza de puente, por así decirlo, a un aliado que sería Dinamarca. Pero claro, es que Dinamarca es un aliado de Alemania y de Estados Unidos. Es decir, el escándalo es que se están espiando entre aliados. Abre el melón, Edu, te cedo la palabra. Sí, esto bueno, está relacionado directamente con el tema tan conocido por todos, o al menos eso espero, de Wikileaks y de Edward Snowden. Las filtraciones a través de las cuales se descubrió que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, pues se estaba dedicando, gracias a un programa completamente centralizado por parte del gobierno de Estados Unidos, a espiar y a conseguir, con el objetivo de conseguir datos, pues no sé muy bien si para hacer posibles extorsiones o simplemente por el tema de acumular data de altos cargos y funcionarios de muchos países europeos. Entonces, esto que vamos a comentar a continuación con el caso de Dinamarca está directamente relacionado. Fueron métodos de espionaje utilizados entre 2012 y 2014. Y Estados Unidos utilizó a Dinamarca, uno de sus mejores aliados en territorio europeo, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad y una agencia de la seguridad de defensa, la NESA, para espiar, en este caso, lo que se ha filtrado y más conocido es en el caso de Alemania, porque se sabe a ciencia cierta que se espió no solo a Merkel, la presidenta ya en aquel momento del país, sino al ministro de Asuntos Exteriores, al líder de la oposición. O sea, estamos hablando de algo que llama muchísimo la atención. Pero ojo, también a otros dirigentes europeos de países como llama también la atención, países aliados de Dinamarca, como son países nórdicos, escandinavos como Suecia, como Noruega. O sea, llama muchísimo la atención. Bueno, ¿qué decir? Que se ha destapado hace muy poco y se ha destapado gracias en parte a que el ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa actual, hay que decir, José, de Dinamarca, se supone que no lo sabía. O eso ha salido en la prensa diciendo, quién sabe. Pero las declaraciones públicas han sido que él estaba en desconocimiento y que se va a llevar a cabo una investigación. Por supuesto, el que sí estaba en conocimiento de aquello era el ministro de Defensa en su momento, cuando ocurrieron los casos de espionaje entre 2012 y 2014. Así que bueno, qué decir. Simplemente pues para confirmar que básicamente desde Estados Unidos el objetivo era claro y los medios eran muy fehacientes, o sea, espiar y conseguir información sobre altos dirigentes europeos, con el objetivo de hagan sus apuestas. Bueno, al fin y al cabo el espionaje es una práctica bastante común, incluso entre aliados, eso sí que es cierto. La Unión Europea, pues el Parlamento Europeo es un cúpulo de espías, en Bruselas también.
Lo que sí que es cierto que, claro, Estados Unidos ha ido más allá. Creo que hackeó los teléfonos móviles, mails. Pues yo creo que un poco, primero, por un lado, para extorsionar, sí que es cierto, probablemente. Por si en algún momento Alemania quiere hacer algo que no debe o tomar una decisión. Ya sabemos que Alemania es un peso muy fuerte dentro de la Unión Europea, pues poder evitarlo. Y yo creo que también un poco por tener simplemente inteligencia y saber por dónde va la Unión Europea, porque la Unión Europea es un bloque que supuestamente está íntimamente aliado, ¿no?, con Estados Unidos, dependiente de Estados Unidos, y no quiere Estados Unidos que se vaya hacia China. Volvemos a lo mismo, ya hemos comentado, la Guerra Fría en la que vivimos en la actualidad. Claro, ¿por qué ha usado Dinamarca? Pues porque Reino Unido, ¿qué ha pasado? Brexit, se ha ido. Por tanto, ese gran aliado que tenía en la Unión Europea lo ha perdido. Ha tenido que ganarse a Dinamarca. Y luego también me gustaría comentar que esto ha pasado con el todopoderoso y luchador por la paz, Barack Obama. Obama, que tiene el Premio Nobel de la Paz por no sé muy bien el qué, honestamente. Quizás por ser de color o no lo sé. Pero la verdad es que da que pensar, ¿vale? Y bueno, pues al final estos métodos utilizados por los Estados Unidos pues, tampoco me sorprenden. Recordar lo que dijo Snowden, ex agente de la NSA, pues bueno, pues hizo unas declaraciones y unas filtraciones a la prensa, en concreto al The Guardian, diario británico, sobre todos los programas, ¿no?, y algoritmos que usaba la NSA, que es una agencia de Estados Unidos, perteneciente al gobierno de Estados Unidos, para espiar no solo a los ciudadanos americanos, que también, sino también prácticamente a todos los ciudadanos del mundo. Comentaba también que pues sus compañeros como que disfrutaban de las llamadas de Skype que eran intervenidas, y que lo mismo esta Edu está siendo intervenida también. Puede ser, más Puede que ser. posible. Más que posible. Nos mandan unos agentes de la CIA aquí a detenernos. Entonces, bueno, pues con esos métodos expeditivos eh, no me sorprende. Si tienes algo más que añadir, pues No, nada que decir. Está ya, es conocido por el público las formas y maneras sin escrúpulos en los que la seguridad y defensa yanqui utiliza para lo, conseguir lo contratos. curioso, macho, es algo que de verdad a mí me sorprende mucho. Luego la doble moral de venderte a ti mismo como luchador de la democracia, defensor de los valores occidentales, cuando está Sí, utilizando... y sobre todo, José, disculpa, pero mencionar que esto se hizo durante el mandato de Obama y, bueno, pues, ¿quién era el vicepresidente con Obama? Por supuesto, Sleepy Joe Biden, Era claramente. el actual presidente, o sea que estamos hablando de que el actual presidente de Estados Unidos seguramente no solo es que estuviese en completo conocimiento, sino que seguramente empujaría y metería ahí dinero para llevar a cabo estas operaciones de espionaje. Entonces, también nos hace reflexionar sobre el todavía poderío que tiene Estados Unidos en el contexto geopolítico internacional y por el cual vemos cómo las reacciones de los países europeos en este caso yo diría que son bastante tímidas para la gravedad de los hechos. Desde Por ese luego. hecho, porque dependemos todavía, y así va a ser, y así va a seguir siendo, de Estados Unidos en el contexto internacional. Está clarísimo. Entonces, sí, solo Completamente de acuerdo. simplemente mencionar eso. Bueno, vamos a pasar a un tema súper polémico. Aquí es posible que nos lluevan las denuncias y que sí, lo mismo YouTube pues nos cancele el vídeo. Señor YouTube, no, por favor. Pero vamos a hablar de la supuesta justicia feminista, ¿no? Los delitos vicarios y el neolenguaje, y lo vamos a relacionar con 1984. Nada, simplemente por hacer una breve introducción y ahora cedo la palabra a Edu. Desgraciadamente, y me pongo serio, en estos días pasados en España, pues se ha vivido una terrible conmoción porque las niñas que habían sido secuestradas por su padre
pues todo apunta, han encontrado el cadáver de la mayor y todo apunta a que pues verdaderamente el padre ha acabado con su vida. Claro, esta noticia, lejos de unir a la sociedad, de hacer piña para acabar con una lacra, ¿no? Que son los filicidios y los asesinatos tan terribles que pueden dar lugar en estas circunstancias, pues ha servido, claro, trámite el gobierno como un instrumento político. Teníamos que la señora Montero salió diciendo la necesidad de establecer una justicia feminista, que había que acabar con esto, que los hombres eran unos asesinos, bla, 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 bla. Pero claro, luego omitió que el día de antes, en Barcelona, una madre había acabado con la vida de su hija y, en fin, ¿qué nos dice, Edu, la estadística respecto a los filicidios? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la estadística que, por cierto, es completamente pública y puede ser chequeada o controlada por cualquiera que esté viendo este vídeo y tenga conexión a Internet, dice que la mayoría son cometidos por mujeres. No sé si el porcentaje exacto era de algo así como del 90% de los asesinatos infantiles, o no, el 70%, disculpa, de los asesinatos infantiles son cometidos por madres y llega a la cifra de 90% en el caso de recién nacidos. Uh-huh. Eso es, pues una barbaridad. Es decir, son datos que los recoge el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, o sea que no hace falta meterte la Deep Web para investigar. Sí, son datos, como bien ha dicho Edu, que son públicos. Lo que pasa es que al final, y Edu, no sé qué piensas, lo hemos relacionado con 1984 porque la novela distópica, ¿no?, de George Orwell, al final cuenta un futuro, ¿no?, imaginado por él, en el cual un partido, yo diría de corte totalitario casi comunista, ¿vale? Impone una ideología concreta y hablan del neolenguaje. Que si tú cambias las palabras, estás cambiando los hechos, si cambias los hechos, cambias la mente de las personas. Y, por ejemplo, hablar de justicia o asesinato vicario, meter la ideología feminista ya en el uso del lenguaje, de chicos, chicas, chiques, a hacer sentir al hombre culpable. Yo creo que estamos ya llegando a un punto en el cual es muy sencillo utilizar esto como una herramienta política. ¿Para qué? Para crear cortinas de humo y tapar la crisis económica tan brutal en la que nos encontramos, la nefasta organización de la pandemia llevada a cabo por España, la crisis de Marruecos, que ha sido lamentable la actuación de España, como vimos en el vídeo anterior. En fin, no sé qué piensas, Edu, pero yo creo que se apela más a manipular las emociones de la gente y no hablar a la razón de las personas. Y con esto no quiero decir que nieguen la violencia de género, que no piense que sea una lacra, que lo es, y hay que educar y erradicar, pero no por ello hay que utilizarlo políticamente y sobre todo acusar a un colectivo, como es el masculino, de cometer asesinatos, cuando la estadística es que nos dice que es todo lo contrario. Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo. Simplemente, bueno, me gustaría comentar que al final es el trabajo de los políticos, por así decirlo. Y eso yo creo que es el mensaje con el que la gente se tiene que quedar. El intento de manipulación y de polarizar y de crear grupos dentro de la sociedad en orden simplemente para conseguir votos y para ganar las próximas elecciones, eso es simplemente el trabajo de los políticos y es lo que se lleva haciendo siempre desde tiempos inmemoriales, vamos, desde que existe la democracia como sistema de gobierno. Entonces, en este contexto, por parte sobre todo de grupos más de izquierdas o de corte totalitario, uso del lenguaje para manipular y hacer que la gente responda de forma emocional y polarizar, pues es lo que llevamos viendo ya pues durante un tiempo. Que ahora se esté radicalizando este uso
últimamente, por el contexto político y social en el que nos encontramos, también gracias a la situación con el COVID, como se vio, por ejemplo, en las elecciones en Madrid o las elecciones, las elecciones en Madrid, pues bueno, se puede decir que quizá ha aumentado un poco, pero es algo que lleva sucediendo siempre y que va a seguir sucediendo. Entonces, yo lo único, el mensaje que quiero mandar es que la gente simplemente tiene que hacer oídos sordos y no dejarse guiar por las emociones e intentar buscar su propio punto de vista crítico. Porque al final, tanto las opiniones de los políticos en el plano público como las opiniones de los famosos tertulianos en la televisión o leyendo cualquier periódico de papel que esté a la venta, lo único que uno consigue es dejarse lavar el cerebro. Entonces, simplemente empujar un poco a la gente que vea las cosas desde un punto de vista crítico, que se separe un poco de las emociones que intentan despertar en nosotros con estas declaraciones los políticos y eso, que no se dejen llevar por eso. Pues estoy totalmente de acuerdo, desde luego. Pasando a otro tema, ya el último del bloque de actualidad. ¿Qué está ocurriendo en Perú? Tenemos a un nuevo Evo Morales, Hugo Chávez, o ¿qué tenemos ahí? ¿Qué ocurre en Perú, Edu? Coméntanos. Sí, a ver, primero para hacer una pequeña introducción del contexto del que estamos hablando, bueno, hay que mencionar que, por si acaso la gente no lo sabe, el COVID en Latinoamérica ha golpeado de forma brutal. Yo diría que es el punto geográfico en el que más daño ha hecho el COVID. Y es que se ha juntado al final el hambre con las ganas de comer. El COVID ha sido la gota que ha colmado el vaso tanto en Centroamérica como en Hispanoamérica, en Sudamérica, para ser más concretos. En el caso concreto de Perú, y ahora lo enlazaremos con sus vecinos, países hispanoamericanos, Perú ha sido el país por incidencia y por porcentaje de muertes en relación a la población en el que el COVID ha golpeado más fuerte. Estamos hablando de que creo que llevan a día estas son cifras de la semana pasada, 180.000 muertos por COVID en un país de 30 millones de habitantes y en el que, sí, una completa barbaridad y en el que los niveles de pobreza, insalubridad ya son de por sí bastante, bastante altos, en el que la sociedad, como pasa en otros muchos países de Hispanoamérica, está muy, muy, muy dividida entre lo que a ellos les gusta decir que son los capitalinos o la high society, la alta sociedad que vive en la capital y que no tiene nada que ver, en el caso de Perú, estamos hablando de contexto andino, en el que mucha gente todavía vive de lo que puede y de lo que la tierra les da, pues está esa diferencia brutal de sociedad, dos ramas muy diferenciadas entre esa alta sociedad capitalina y la baja sociedad que vive pues en las cotas de los Andes, básicamente, y con esa imagen icónica de la gente con los gorritos y las ropas típicas andinas. Entonces, en ese contexto de COVID se han producido unas elecciones generales que vienen marcadas por la polémica y por la extrema polarización. ¿Por qué? Los dos principales partidos que se presentaban a las elecciones eran tenemos a Keiko Fujimori, que es la hija del que mucha gente conocerá por el nombre, reconocerá que es Alberto Fujimori, dictador de Perú entre 1990 y el año 2000, y que ahora mismo, para que la gente se haga una idea, está en la cárcel, a pesar de de que en el 2017, si no recuerdo mal, se le concedió un indulto y luego, un año después, el Tribunal Superior Peruano de Justicia en Perú revocó ese indulto y se le volvió a meter preso. ¿Por qué se le llevó a la cárcel a este señor? Bueno, está acusado de crímenes de lesa humanidad y de corrupción en cantidades de dinero brutales que literalmente cogía de las arcas públicas peruanas y le daba a sus ministros. Así de claro. Y eso está comprobado y está más que... Vamos, es un hecho, no es algo que se pueda
que se pueda tener una opinión contraria al respecto. Entonces, la hija de este señor, del dictador durante 10 años de Perú, era una de las que se presentaba por tercera vez consecutiva a las elecciones. Eso por un lado, representando un poco más al ala más de derechas, yo diría. Luego, en el otro lado, hacemos un giro de 180 grados y vemos que se presenta un tal Pedro Castillo, que es un completo desconocido para la opinión pública. Básicamente, su contexto era profesor de primaria, si no me equivoco. Sí, maestro. Y era maestro y no tiene ningún background, ningún conocimiento político, ni absolutamente ninguna experiencia en política. Es un desconocido que con un discurso populista, izquierdista y de tendencias marxistas, cosa que es incluso extraña y surrealista decir en el año 2021, pero con un discurso literalmente marxista, ha conseguido ganar las elecciones. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos habla de la tremenda polarización y de la iba a decir ignorancia, pero no me gusta utilizar esa palabra, pero de la confusión que tiene la sociedad peruana, porque entre dos tendencias completamente opuestas se han elegido por una tendencia que ya ha sido demostrada en países vecinos. Bueno, y en el contexto internacional, desde después de la Segunda Guerra Mundial, que simplemente no funciona. ¿Qué pretende hacer este señor? ¿Cuál ha sido su discurso para ganar las elecciones en la opinión pública? Bueno, básicamente estamos hablando pretende instaurar un sistema de nacionalizaciones, las famosas nacionalizaciones, llevadas ya a cabo en otros países como Bolivia o Venezuela, con los resultados que todos sabemos. Y un discurso, por otro lado, que no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista de la izquierda europea, porque por un lado habla de nacionalizar y con ese discurso marxista, y por otro lado es un hombre que se presenta completamente contrario a temas que la izquierda es completamente liberal y está a favor de ellos, como es el aborto, por ejemplo. Entonces es algo... Disculpa, o el matrimonio homosexual. O el matrimonio homosexual tiene un discurso extremadamente confuso. Y que este señor, por un margen muy pequeño, haya ganado las elecciones, nos demuestra, primero, que la sociedad peruana está buscando una solución y ha optado por lo que a veces se puede presentar como una solución idónea, que es el discurso más extremista y más populista que hace que las masas se levanten y que genera emociones en las masas. Y por otro lado, que la sociedad peruana no quiere ver ni en pintura a los Fujimori, porque la hija del dictador ha perdido las elecciones por tercera vez consecutiva y ni siquiera su discurso de anticorrupción y de echar en cara a Pedro Castillo, al que ya es presidente, su discurso comunista le ha servido, cosa que también llama la atención porque en otro contexto creo que debería haber ganado de forma relativamente sencilla, teniendo en cuenta que el rival era este señor sin ninguna experiencia y con un discurso muy primitivo, políticamente hablando. Desde luego, y además a Keiko, porque es la candidata Keiko Fujimori, como bien ha dicho Edu, la hija de Alberto Fujimori, prometió que liberaría a su padre si ganaba las elecciones. O sea, el nivel de corrupción y de redes clientelares que hay en la política peruana es tremendo. Yo creo que a niveles de la Roma antigua, ¿no, Edu? Porque vamos, ya es tremendo. Luego, asimismo, también me gustaría hacer un par de comentarios. Por ejemplo, el tal Castillo le entrevistaron en una entrevista que ha pasado, yo creo que a la historia de ignorancia política y en general. Le preguntaban porque él repite mucho argumentos que, bueno, tú, Edu, has dicho que aquí a la izquierda europea, pues que no se nos ocurriría decir, pero hay que recordar Podemos. Podemos en su etapa inicial hablaba de nacionalizaciones, en fin, un tema totalmente populista, ¿no? Y le preguntaban, porque este señor afirma en sus discursos que hay un monopolio en Perú y que hay que romperlo. El entrevistador, bien visto, le dijo, bueno, ¿y qué es el monopolio? Y el otro no supo decirlo.
no supo explicarlo y la verdad es que daba un poco de pena. Que un señor así, cuyo logo del partido, que por cierto el partido se llama Perú Libre y es un lapicero, sale ahí con un lapicero y con un gorro estilo cowboy, pues, la verdad la imagen es muy triste. Y da para reflexionar, ¿qué ocurre? Perú no puede presentar candidatos mejores que Keiko Fujimori, porque tampoco la alternativa era muy positiva, que digamos, y Pedro Castillo. Solo puede presentar a estas dos gente, a estas dos personas. ¿Quién está detrás de estas dos personas? ¿Qué intereses? Porque dudo mucho que el nivel intelectual de Pedro Castillo le permita a él dirigir Perú. ¿Qué grupos de poder han aupado a este señor? Luego también Hispanoamérica, por hacer una visión general de la zona, y ya terminamos con el bloque de actualidad, la verdad es que la situación es terrible. Ya la pandemia de COVID, como tú bien has dicho, ha venido a rematarlo. Por ejemplo, Argentina ha tenido la cuarentena y el confinamiento más largo de todo el planeta Tierra. Y sin embargo, siguen con el COVID galopante y con una crisis económica que, bueno, esa ya la tenían, pero el país está devastado. Brasil, ¿qué decir de Bolsonaro? De Bolsonaro que decía que, bueno, que si son maricas la gente que tiene miedo por el COVID-19, que no hay que llevar mascarilla, ¿qué tal? Tremendo. Y muriendo miles y miles de personas. En Colombia, Duque subiendo los impuestos, cobrando unos impuestos hasta por morirte. Que es un poco, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que quiere hacer ahora el gobierno de Sánchez en España, que te quieren cobrar hasta por respirar prácticamente. Y luego también yendo hacia un discurso populista, porque en Colombia creo que en la capital había dos estatuas de los Reyes Católicos, los han retirado, y eso me recuerda un poquito al México de López Obrador, que en plena pandemia pues estaba diciendo que España tenía que pedir perdón porque destrozó México, cuando lo único que demuestra es una absoluta ignorancia, un discurso populista y, en fin, echar cortinillas de humo. Si en España utilizamos el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues allí utilizan el lenguaje de hay españoles que nos conquistaron, cuando luego este hombre, López Obrador, que yo sepa son apellidos castellanos, él desciende de españoles, precisamente. Y además decía que el tema del COVID, que él llevaba una pulserita de la Virgencita de Guadalupe y le protegía. Ok. Y luego ya la pérdida de la esperanza de Hispanoamérica es en el caso de Chile. Chile era un país con relativo éxito, tenía un índice de libertad económica bastante alto para el tamaño que tiene. Y el tamaño es bastante grande, pero sobre todo la población que tiene. Y al final empezó a haber una especie de revolución popular, el gobierno cedió y se va a aprobar una constitución realizada, llevada a cabo por los propios ciudadanos, que van a ser los que van a decirles los artículos que tienen que ir poniendo. Tremendo. Entonces, así es el panorama en Hispanoamérica. La verdad que nada que ver con la Commonwealth británica. Yo creo que ahí daría para un programa aparte, desde luego. Bueno, si te parece, Edu, podemos pasar ya al bloque de la historia militar y Sí, dejamos perfecto. atrás la actualidad. Si me permites una licencia, porque es que lo estoy viendo aquí, voy a coger el Gladius de la guerra. Y con el Gladius de la guerra, un Gladius hispaniensis, espada de las legiones romanas, ¿vale? Vamos a pasar, lo dejo por aquí, Bueno, al bloque ya se puede militar. decir entonces que estamos preparados. Estamos preparados, las legiones están preparadas. Bien, la guerra del Yom Kippur, 6 de octubre al 24 de octubre de 1973. Bueno, los antecedentes, voy a intentar resumirlos, aunque hay mucha tela que cortar. Principalmente, la guerra va a estallar por las consecuencias de la guerra anterior, de la guerra de los 6 días, en 1967, que ya analizamos en el anterior vídeo. ¿Por qué? Porque los árabes, sobre todo egipcios y sirios, son vapuleados. Es una vergüenza a nivel nacional lo que supone para ellos perder, para Siria, los Altos del Golán, para Egipto, perder la Franja de Gaza y sobre todo el Sinaí, ¿vale?
Entonces, tienen dentro de ellos la necesidad de lavar esa afrenta que ha cometido el ejército israelí y desde el minuto 1 se van a ir preparando para la siguiente guerra. Bien, eso es la motivación, o sea, tampoco hay que profundizar mucho más allá. Aquí lanzar una reflexión. Nadie piensa en el destino del pueblo palestino. A nadie les pregunta. El pueblo palestino podía haber sido un Estado árabe si hubiesen aceptado la división que hace la ONU con el nacimiento del Estado de Israel, y sin embargo no la aceptan, y tras la primera guerra árabe-israelí, pues Palestina va a quedar dominada por los jordanos y por los egipcios. Así que en esta guerra sí que es cierto que la OLP, esa organización terrorista que ya hemos mencionado en el canal, va a empezar a operar, pero Egipto, Siria y los países árabes que les van a apoyar en este conflicto, como por ejemplo Arabia Saudí, Marruecos, manda tropas, Líbano también, e incluso la comunista Corea del Norte, pues ninguno se va a batir el cobre, perdonar, por los palestinos, sino por sus propios intereses, como veremos. Y luego también, y ahora te cedo la palabra, Edu, para entender un poco la guerra y el contexto en el cual nos encontramos y por qué a día de hoy este conflicto sigue abierto, los europeos pues echan todas las culpas a Israel, y por supuesto que Israel, con las campañas de colonización que tienen de la tierra en Cisjordania y demás, pues tiene parte de culpa, por supuesto que sí. Eso negarlo sería pues absurdo. Pero el problema es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, hay que entender la propia religión musulmana. En el Corán, el libro sagrado para los musulmanes, vienen a decir que la tierra conquistada por los musulmanes, ¿vale?, a través de la yihad frente al enemigo de la fe, ya es para la eternidad tierra musulmana, tierra que pertenece a Alá. Entonces, bajo este prisma se entiende que organizaciones yihadistas, terroristas radicalizadas, pues reivindiquen la recuperación de lo que ellos consideran su tierra, como es, en el caso español, Al-Ándalus, Ceuta o Melilla. ¿Vale? Porque aunque los cristianos consiguiesen expulsar a los musulmanes, ellos consideran que ya es su tierra. Así que partiendo de este prisma, llegar a un estado de paz entre unos árabes que jamás van a reconocer al Estado de Israel, pues es muy complicado. Es muy complicado. Bien, te cedo un poco la palabra en el tema de los antecedentes, sobre todo, Edu, analizar cuál es un poco la situación de Israel y cuál es un poco la situación de los países árabes. No se te oye. ¿Se me oye? Ahora, perfecto. Creo que habías apagado el micro. Sí, disculpa. Bueno, pues para empezar, había dicho, habiendo ya visto lo que pasó en la Guerra de los 6 días, aquí nos vamos a encontrar con un conflicto diferente. Diferente desde varios puntos de vista. Primero, hay que tener en cuenta que Israel había ganado una franja de territorio inmensa. Estamos hablando de que en la frontera con Siria directamente, los altos del Golán, esa buffer zone o zona de amortiguación que protege a su vez al Estado de Israel, estaba bajo su poder. Y en el sur, en el frente egipcio, su otro principal rival junto con Siria, estamos hablando de que controlaba el Sinaí prácticamente en su totalidad y de que la línea que había fijado como frontera entre Israel y Egipto, la tregua o el alto el fuego, mejor dicho, de 1967, estaba a unos pocos kilómetros del Canal de Suez, con todas las consecuencias económicas y políticas que eso tiene, no solo en el plano de Oriente Medio o del Levante, sino a nivel internacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, los antecedentes, nos encontramos que ya desde 1968, apenas unos meses después del final de la Guerra de los 6 días, las hostilidades siguen creciendo. Quizás esto mucha gente lo desconozca, porque parece que pasamos de una guerra a otra y entre medias no ocurre nada.
pero hay una línea de unión, hay un link súper directo entre los dos conflictos. Como mencionaba, desde marzo del 68 en concreto, se producen incursiones tanto por parte de cazas egipcios y de cazas israelíes. Incursiones en las que, bueno, literalmente en cada una de ellas estamos hablando de combates aéreos y de lanzamientos de misiles en territorios enemigos. O sea que digamos, como fue denominada, una guerra de desgaste entre los distintos países. Esta guerra de desgaste duraría principalmente hasta 1970, donde nos encontramos con un pequeño cese o alto el fuego. Un alto el fuego completamente baladí y sin ninguna importancia, porque luego las hostilidades se volverían a reanudar entre 1971 y 1972, previo a la guerra. Entonces, nos encontramos con que hay principalmente dos líneas defensivas, que es una nueva estrategia que empieza a ser utilizada por los israelíes, dos líneas defensivas en las fronteras, primero con Siria, en los altos del Golán, la denominada línea púrpura, y la Bar Lev, nombrada así por el que era ministro de Defensa, corrígeme si me equivoco, José. Jefe del Estado Mayor. Jefe del Estado Mayor israelí, justo como he comentado, unos kilómetros al este del Canal de Suez. Esas son las dos líneas de referencia y por donde van a atacar, como veremos a continuación, Siria por un lado y Egipto por otro. Entonces, nos vamos ya directamente a 1973. Si quieres, José, si quieres Sí, te dejo hacer. simplemente mencionar que son, como bien estás comentando, son líneas de defensa pues, estilo, no sé si alguno de nuestros seguidores es aficionado a la Segunda Guerra Mundial, como estilo línea Maginot. Y como sabemos, ninguna línea de defensa sirve para defender. Al final, la línea Maginot no sirvió para nada, la línea Púrpura y la Barlet sí es cierto que consiguieron resistir unas horas, pero al final caerán. La línea Barlev pues tenía sus casamatas, sus cortados que habían sido creados con la arena del desierto por parte del ejército israelí, parecía impenetrable y sin embargo pues el brillante ataque árabe pues, lo va a superar. Y luego también sorprende un poco cómo es posible, sabiendo los servicios secretos de inteligencia tan buenos que tiene el Estado de Israel, como es el Mossad, ¿cómo es posible que pillasen desprevenidos a los israelíes? Pues bien, no les pillaron desprevenidos. Hay que decir que la iniciativa de esta guerra la van a llevar en un principio los árabes, ¿vale? Pero los israelíes sospechaban, tenían información de que se estaba tramando algo, de que es cierto de que podía haber un ataque. Y de hecho va a haber una conversación días antes de que estalle el conflicto entre la primera ministra israelí, Golda Meir, y Kissinger, y el ministro de Defensa israelí, en este caso era Moshe Dayan, en el cual, bueno, Israel se plantea lanzar un ataque preventivo tal y como hizo en la Guerra de los 6 días. De haber hecho esto, hubiese destrozado probablemente al ejército egipcio. Y estaríamos hablando de otra guerra. Sin embargo, Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, presiona a Israel diciendo, mira, no tenéis pruebas al 100% de que esta gente trama algo, aunque sabemos que sí que había pruebas como compra de armamento soviético y demás, y por lo tanto no podéis pasar a la historia como que estáis iniciando vosotros todos los conflictos. Como ataquéis, en caso de guerra no os voy a dar ningún tipo de munición ni de apoyo. Y sabemos que la guerra de los 6 días Estados Unidos no apoya tanto a Israel, pero en esta guerra sí. Así que al final los israelíes deciden ser precavidos y no atacar. Lo cual sabemos a día de hoy, cuando han pasado ya unas cuantas décadas, que fue un craso error, ¿vale? Un craso error que estuvo a puntito de costarle muy caro a Israel, porque digamos que la guerra al final, es cierto, os hago un spoiler, la va a ganar Israel, pero cuidado, no con la superioridad con la que había ganado en la guerra anterior. Va a tener una enorme cantidad de pérdidas humanas y materiales, que ahora las comentaremos, y va a sufrir mucho. Va a sufrir bastante.
Asimismo, bueno, pues yo creo que antes de empezar con la guerra como tal, ¿te parece si hablamos de la doctrina árabe y de la doctrina israelí? Sí, sí, es imprescindible para entender la escalada de las hostilidades y cómo se va a desarrollar luego el conflicto, desde Vale, luego. pues si te parece, te dejo a ti la doctrina árabe y yo paso a la doctrina israelí, ¿vale? Para entender un poquito, pues, la situación. Sí, a ver, hay que entender, como ya había mencionado anteriormente, que para Egipto, por ejemplo, que es la principal fuerza, el que posee el ejército principal de los estados que están en contra de Israel, la pérdida del Sinaí era algo que no podían tolerar. Entonces, entre guerra y guerra oficialmente pasan 6 años, pero como hemos visto, las hostilidades estaban el objetivo de Egipto desde el día que se firmó el alto el fuego en 1967 es recuperar ese territorio perdido, porque no se puede permitir el hecho de perder esa cantidad de territorio, desde el punto de vista no solo ya territorial per se, sino geopolítico, por estar tan cerca del canal de Suez. Entonces, mencionar que, como siempre hemos visto y vimos en el otro conflicto, el principal proveedor de armamento y de material va a ser la Unión Soviética, que va a seguir en el contexto de la Guerra Fría, apoyando con cantidades inmensas de material y recursos al frente árabe, en este caso. En cuanto a hacer un pequeño hincapié, en cuanto al material per se, sin querer aburrir mucho a la gente que nos está escuchando, pero el T-62 va a ser el principal de las armas utilizadas por parte de los egipcios y de los sirios. Un tanque Sí. con una capacidad bastante superior al modelo que poseían los israelíes, que si no me equivoco era el Centurion. El Centurión era el israelí, efectivamente, pero bueno, un Centurión era un tanque modificado por parte Sí, de... Porque los israelíes son la caña en cuanto al uso de los carros de combate, los modifican, los tunean, macho, y los dejan pues, nuevos. De hecho, tenían los Super Sherman, que procedían de la Segunda Guerra Mundial, y el Centurión también. Eh, un pequeño inciso, digamos que la columna vertebral de los carros blindados por parte del ejército egipcio eran los T-55, aunque habían recibido los modernos T-62, que eran superiores a los Centurión, sobre todo porque tenían visión nocturna. O sea, sí. eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Pero sí, 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 continúa. Sí, simplemente mencionar, bueno, nos encontramos que Nasser, ese presidente egipcio que acudía al panarabismo como solución de todos sus problemas, ya no está en la presidencia. El que le sustituyó es Sadat, gracias a un golpe de Estado y a los problemas de salud del propio Nasser en 1970. Y también el conflicto que se va a desarrollar, yo creo que se puede mencionar también que lo utilizan como cabeza de turco debido a la inestabilidad interna del propio régimen de Sadat en Egipto. Eso es algo que no encontramos en Siria, cuyo estado está mucho más centralizado y mucho más compacto, mucho más fuerte. El presidente de Siria es el padre del actual presidente, Hafez al-Assad, que había sido ministro de Defensa durante el conflicto de la Guerra de los 6 días. Y nos encontramos entonces que entre estos dos presidentes, ya desde esa escalada y esa guerra de desgaste mencionada en 1968, establecen conversaciones directas y secretas, se puede decir, para lo que va a ser la guerra de Yom Kippur y el ataque con el principal objetivo de forzar a los israelíes a la mesa de negociación y de recuperar el territorio perdido. Porque si bien vemos que en la guerra de los 6 días el objetivo por parte de Nasser, muy vociferado públicamente, era la destrucción y el aniquilamiento del Estado de Israel, aquí ya se han dado cuenta de que simplemente eso no es posible, eso no va a ser posible, y que las operaciones militares tienen que estar más dedicadas a ganar territorios con los que poder forzar mano dura en la mesa de negociaciones. Entonces, desde 1968 a 1972, durante esta escalada del conflicto y esta guerra de desgaste, la doctrina árabe es la de
es la de establecer pactos secretos y engañar, en cierto modo, al Mossad, a la inteligencia israelí, para hacerles pensar, hacerles creer que no van a atacar. ¿Cómo hacen esto? Pues el Mossad, la inteligencia israelí, estaba en parte viendo que la compra del material que estaban haciendo la Unión Soviética era de carácter más, digamos, de tendencia defensiva, con lo cual les hacía pensar y les engañó en el sentido de no querer establecer un ataque, sino establecer posiciones defensivas en las dos líneas que hemos visto. Está Barlev en el Sinaí y esta línea púrpura en los Altos del Golán. Y lo consiguieron, como ahora mencionará José. El ataque por parte de los egipcios en el Sinaí, la operación o el verdadero plan de ataque se va a denominar la operación Altos Minaretes. Y principalmente va a consistir, como he mencionado, en recuperar una parte del Sinaí, en particular 10 kilómetros, y ahí detenerse, con el objetivo de luego forzar esa mano dura en la mesa de negociaciones con Israel. ¿Por qué esos 10 kilómetros en el Sinaí? ¿Por qué ese pequeño avance y no seguir adelante hasta tocar con la frontera preexistente en el conflicto de 1967? Porque así, de esta forma, las tropas egipcias quedarían bajo el paraguas de los SAM, que son los misiles tierra-aire, en parte también concedidos por la Unión Soviética, y que en ese momento estamos hablando de que eran, tecnológicamente hablando, muy avanzados. Sí, sí, sin lugar. Y bueno, aquí los sirios afirman que fueron engañados vilmente por Egipto, puesto que a Egipto le interesaba muchísimo que Siria participase en la guerra, básicamente para dividir las fuerzas del Estado de Israel y que no concentrasen todas sus tropas sobre el ataque egipcio. Así que para convencerles, supuestamente, siempre según fuentes sirias, afirman que les comentaron que su intención era conquistar por entero todo el Sinaí, ¿vale? Entonces, claro, los sirios pensaban que de esta manera, pues leches, voy a tener más capacidad de maniobra, así que voy a poder atacar de una manera mucho más sencilla los altos del Golán. Sin embargo, claro, cuando luego los sirios ven que ocupan solo esos 10 kilómetros, ¿vale? Que luego al final no fueron 10 kilómetros, se quedaron entre 5 y 7 según las zonas, pues se ven decepcionados, se ven traicionados. Y luego además, yo esto sí que me lo creo, yo sí que doy crédito a lo que dicen los sirios, porque Sadat, a diferencia de Nasser, es más pragmático. Vamos a ver que busca no tanto la ayuda de la Unión Soviética, a pesar de que es la Unión Soviética la que le repone el material y demás, sino empieza a granjearse la amistad de Estados Unidos y demás, porque se da cuenta que al final, como bien ha dicho Edu, si quiere recuperar el Sinaí, que era fundamental para Egipto, va a tener que sentarse en una mesa de negociaciones. Pero claro, para sentarse tiene que tener una disposición a poder negociar y algo con lo que negociar. Por ello, el motivo de esta guerra. O sea, el objetivo no es destruir Israel, sino más bien dar un golpe militar, ocasionar daño al ejército israelí y poder negociar con la devolución del Sinaí, como de hecho luego pasará. Bien, comentar un poco ya a nivel armamentístico, que yo soy muy friki de esto. La Unión Soviética es cierto que le está vendiendo armas de tipo defensivo, como por ejemplo tenemos misiles guiados anticarro AT-3 Sager, los famosos lanzacohetes RPG-7, los cañones B-10, B-11, incluso armas antiaéreas SA-2 y AA-3. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin entender esto no explicamos la enorme cantidad de carros de combate israelíes que van a quedar fuera, ¿vale?, de la batalla de los primeros días del conflicto. De hecho, cuando Egipto inicia el cruce del canal de Suez en estas lanchas, unos botes, ¿no? Y tendiendo puentes procedentes de la Unión Soviética para pasar los carros de combate y demás,
pues va a poder destrozar el 70% de las brigadas, bueno, de los tanques que se encontraban en el Sinaí, lo cual es una barbaridad. En cuanto a las armas del infante como tal, fundamentalmente, al ser vendidas por la Unión Soviética, estaríamos hablando de los fusiles de asalto AK-47. ¿Vale? Bien, la doctrina de Israel, la guerra del Yom Kippur, que por cierto no hemos explicado por qué se llama guerra del Yom Kippur, pero básicamente los egipcios, precisamente para aprovechar un poco la distracción, ellos deciden atacar el Yom Kippur, el día del Yom Kippur, porque es una festividad hebrea, judía, la más importante del año. Es el día de la expiación, en el cual, pues, tú tienes que mostrar arrepentimiento por los pecados cometidos, no llevar a cabo actos impuros, no disfrutar de las pasiones carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no ejercer la violencia. Entonces, sabían que la gente iba a estar en las sinagogas rezando y tal, y aprovecharon para el día, creo que fue el 6 de octubre de 1973, a las 14 horas, lanzar el ataque. De hecho, como anécdota, cuando estalla la guerra, van a coger y van a llevarse a los soldados que estaban en las sinagogas, los sacan de las sinagogas y los meten directamente en los camiones militares, en los carros de combate, dirigiéndolos al frente. De hecho, Bien, hay sí. una anécdota bastante graciosa que un comandante de las fuerzas de defensa israelíes estaba de luna de miel. No me acuerdo exactamente el país, pero le llamaron y canceló la luna de miel y tuvo que volver a Israel para ponerse al mando de las fuerzas. O Claro. sea, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene cada hombre en la doctrina israelí de combate. Hablando un poco de la doctrina israelí, tendríamos que, bueno, va a haber un cambio de paradigma, va a pasar de la mentalidad de la guerra de los 6 días, que es más de supervivencia, por lo tanto, es una doctrina ofensiva de ataques preventivos, a otra defensiva más en profundidad. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Edu anteriormente, porque había cuadriplicado el territorio con los éxitos de la guerra de los 6 días. Así que puede establecer la siguiente estrategia, basada en absorber el impacto, ¿vale? Después lanzar un contraataque y después liderar la ofensiva, que de hecho fue lo que verdaderamente luego va a hacer. También hay que tener en cuenta que los primeros días son un éxito para los árabes, primero porque no lanzan ese ataque preventivo los hebreos, un poco presionados, como hemos visto, por Estados Unidos, por Kissinger. Segundo, por la soberbia israelí, todo hay que decirlo. Se pensaban que, como habían destrozado a los árabes, pues podían hacer lo mismo en esta guerra. Después también por la confianza excesiva quizás en sus líneas de defensa, la línea Barlev, la línea Púrpura. También por la conquista de este enorme territorio, pues suponía que había que defenderlo. Así que tenían las fuerzas muy dispersas entre unas con otras. Y esto crea, como se dice en lenguaje bélico, un infierno logístico, porque hay que aprovisionarlas. Al estar tan dispersas, no pueden defenderse colaborando las unas con las otras. Y bueno, tenemos también, hemos hablado de la ayuda de la Unión Soviética a los países árabes. Es justo hablar de la ayuda de Estados Unidos, que en esta guerra sí que va a ser muy evidente, a Israel. Y de aquí me quedo con una frase de Moshe Dayan, por aquel entonces ministro de Defensa, que dimitirá porque se ve sobrecogido, ¿no? por lo que ocurre y se ve muy responsable, porque verdaderamente Israel va a sufrir muchas bajas, bajas de jóvenes que luego no se van a poder reponer. Bueno, dice lo siguiente Moshe Dayan sobre Estados Unidos. Nuestros amigos norteamericanos nos ofrecen dinero, armas y consejos. Tomamos el dinero, tomamos las armas y nos abstenemos de los consejos. Bueno, el caso es que esto queda bien, pero es cierto que Estados Unidos tiene influencia sobre Israel, que no nos quepa duda, y de hecho Kissinger va a ser el que presione, como hemos dicho, para que Israel no ataque primero. ¿Qué va a recibir Israel por parte de Estados Unidos? Sobre todo los Phantom 2 y los Skyhawk. Y que esto se le suma a todos los aviones que ya mencionamos en anterioridad durante la Guerra de los 6 días, los Mirage, los Super Mister, los Vantur. Y bueno,
En total formaba una fuerza aérea de 407 aparatos, de los cuales van a perder en torno a 109, y esto va a suponer, bueno, una emergencia total. Tanto es así que Estados Unidos, deprisa y corriendo, tenía que mandarle nuevos refuerzos, de que creo que le mandó unos Phantom y unos Skyhawk, porque se estaban quedando sin aparatos. En cuanto a armas, digamos que las tropas israelíes contaban con el FNFAL belga. Lo que pasa que era muy malo, dio en la guerra unas prestaciones horribles, porque la arenilla del desierto se metía en el arma y se encasquillaba. Así que al final lo que hacían los soldados hebreos era coger y las AK-47 capturadas, utilizarlas, porque es un arma fenomenal, de hecho a día de hoy se sigue usando, como sabemos, o directamente usar el M16 americano, o incluso en el 72 ya Israel había diseñado su propio fusil de asalto, el Galil, una arma bastante óptima también, de muy buenos resultados, inspirada en el AK-47 y en el RK-62 finlandés, y que de hecho hasta hace poquito el gobierno colombiano lo utilizaba en la guerra de guerrillas contra las FARC y todas las guerrillas que operan en su país. Y por último, ya por acabar un poco de las doctrinas y pasar directamente a la guerra, y cedo la palabra ya a Edu, pues Israel comete un error, que es invertir mucho en blindados, en brigadas de blindados, en la aviación. Va a aumentar el número de brigadas, por lo tanto el ejército ya supone un coste muy elevado, en detrimento de la infantería. Y esto luego se va a ver en la guerra, que están escasos, están faltos de infantería, y va a ocasionar un elevado número de bajas. Bueno, pues si te parece, Edu, pasamos ya al frente del Sinaí. Sí. Bueno, como bien has mencionado, del plan que preveían los egipcios de controlar esos 10 kilómetros de franja en dirección a la frontera israelí hacia lo que luego conseguirían, había una diferencia de 3, 4, 5 kilómetros. Al final solo conseguirían una profundidad de 5 kilómetros. ¿Cómo conseguirían y cómo se produciría ese ataque? Bueno, como ya hemos dicho, es el 6 de octubre, la festividad del Yom Kippur, exactamente a las 14 horas, cuando se produce el ataque. Hay que mencionar en cierta parte la genialidad del ataque egipcio, porque desde luego que consiguieron que el factor sorpresa, gracias a ese factor sorpresa, iniciar un ataque que pillaría completamente desprevenidos a las fuerzas israelíes. ¿Cómo se realizó ese ataque, ese asalto egipcio? Estamos hablando de un asalto anfibio, en el que se usan lanchas neumáticas, y en muchos casos todo este material, como ya hemos mencionado, había sido cedido por los soviets, por los soviéticos. Utilizando estas lanchas neumáticas, conseguirán, mediante el factor sorpresa, una penetración inicial, alargando esa línea defensiva Bar-Lev, situándola más al este del canal de Suez, que es lo que pretendían, y serán en concreto el segundo y el tercer ejército egipcio el que llevará a cabo el ataque. Se crearán puentes extensibles a modo de pontones, a través de los cuales los carros de combate podían ir avanzando, porque estamos hablando de una zona que desde el punto de vista topográfico es muy complicado, también para los carros de combate. Disculpa. Entonces, gracias a esa primera incursión egipcia, nos contamos con que el factor sorpresa hace que durante aproximadamente unas 40, 50 horas tarde en llegar la reacción israelí a ese primer ataque por parte de las fuerzas egipcias. Mencionar, por otro lado, que los egipcios también habían lanzado a brigadas especiales o comandos de élite, en concreto uno llamado el Al-Saaka, cuyo objetivo final era infiltrarse en las líneas, tomar la espalda de las líneas defensivas israelíes y cortar las comunicaciones. Ya sabemos que comunicaciones y logística son varios de los puntos que son esenciales, fundamentales para el desarrollo de la guerra. Entonces, tenemos que, como acabo de mencionar, la reacción israelí tardaría en torno a unas 40 horas. En esas 40 horas, las bajas sufridas por parte israelíes
son bastante notables. Estamos hablando del aproximadamente el 70% de los tanques. Entonces, en torno a la 162 Brigada acorazada del general Adam y la 145 de un gran conocido por nuestra parte, que también había participado en la Guerra de los 6 días, Ariel Sharon. y que luego sería el presidente de Israel, Ariel Sharon, se producirá ese ataque. Sigue tú, José, un momento, que voy a coger un poco de agua, que Por supuesto. mucho ya tiempo hablando. Bueno, simplemente de Ariel Sharon, como ya bien ha dicho Edu, pues Israel, a pesar de los éxitos iniciales que había obtenido Egipto, pues consigue contraatacar. Lanzan un contraataque sobre todo aprovechando un punto débil, 2 puntos de convergencia entre los ejércitos egipcios para romperlo, ¿no? y rodearles. Ante lo dramático de la situación, Egipto, lanza un contraataque, sobre todo porque Siria se encuentra en apuros. Los sirios, pensando que los egipcios querían penetrar más en el Sinaí, pues lanzan un ataque, pero se quedan como a medio camino. Eso lo analizaré ahora a continuación en el Golán. Y bueno, entonces para ayudar a aliviar la presión en los altos de Golán, pues tenemos que el 12 de octubre lanzan un ataque de la 21ª y la 4ª divisiones acorazadas egipcias. Un ataque que va a ser un tremendo fracaso y que ocasionará 1000 bajas, ¿vale? Simplemente el ataque israelí, ¿vale? Protagonizado por Sharon y Adam, pues bueno, va a tener un enorme peso en el devenir final de la campaña en el Sinaí, porque va a dar al final la victoria, pero cuidado, al precio de enormes bajas, ¿no? Edu, ¿qué ocurre en la granja china? Y para que los oyentes se hagan una idea, el ataque egipcio se realiza durante el 6 de octubre, como ya hemos mencionado, y el avance egipcio estaríamos hablando de hasta aproximadamente el 8 o el 9. Entre el 9 y el 15, donde se produciría exactamente el contraataque israelí del 15 al 23 de octubre, el 24 acaba la guerra, como luego se mencionará. Hay una especie de guerra de desgaste en la cual las líneas no avanzan ni para un lado ni para el otro. Y es el 15 de octubre cuando los israelíes lanzan la denominada Operación Gacela, en el que 3 comandantes, el ya mencionado Sharon, Adán y Magán, intentan establecer cabezas de puente, llegando incluso a cruzar el Sinaí, como conseguirían a partir del 18 de octubre. Los principales combates, como ha mencionado José, se producirían en esa conocida como Granja China. Era conocida así era un complejo agrícola, porque allí se encontraban unas cajas de kanjis asiáticos. Y estos combates en esta conocida como Granja China son los que cambiarían el devenir y las tornas. Aquí es cuando ya se puede empezar a hablar a partir del 15 de octubre que los israelíes no solo han asumido el golpe, sino que se han recuperado y están lanzando un contraataque en el que van a recuperar más territorio del que habían perdido originalmente. Sí, bueno, de hecho, Ariel Sharon, aquí la actuación va a ser muy criticada porque a Ariel Sharon le habían encomendado mantener abierto el pasillo entre los ejércitos egipcios y sin embargo él, pues probablemente por ego y por llevarse toda la gloria, avanza y deja desprotegido al resto de sus compañeros, sufriendo una enorme cantidad de bajas. Criticadísimo, por lo tanto, en Israel, la posición de Sharon, y al final el propio Sharon en su autobiografía define un poco y nos cuenta lo que ocurrió allí, lo que él vio. Vino a decir, y cito textualmente, los combates era en aquella zona, en torno a la granja china, ¿vale? Que como ha dicho Edu, se llamaba así porque creo que había unas cajas con kanjis asiáticos y los israelíes dijeron, esto tiene que ser chino, así que lo llamaron así, ¿vale?
Dice así Sarón sobre los combates. Era como si se hubiera librado una batalla cuerpo a cuerpo de carros de combate. Al acercarte podías ver muertos egipcios y judíos, soldados que habían saltado de sus tanques en llamas y murieron juntos. Ninguna imagen puede captar el horror de la escena, ninguna puede abarcar lo que sucedió allí. De hecho, habría que mencionar que esta guerra del Yom Kippur va a ser la segunda guerra después de la Segunda Guerra Mundial durante el siglo XX que más carros blindados se enfrenten en conflicto, ¿vale? Lo cual es ciertamente destacable. ¿Qué ocurría paralelamente a todos estos acontecimientos en los Altos de Golán? Pues bueno, tenemos que Siria, haciendo, pues, por así decirlo, caso al plan establecido con los egipcios, decide atacar en los Altos del Golán. En un principio va a pillar desprevenido a Israel, consigue romper esta línea púrpura, casi se podría establecer vidas paralelas, ¿no?, entre un frente y el otro. Los propios sirios ni se creen la enorme victoria que están obteniendo, bien, y siguen avanzando, pero siguen avanzando hasta la ribera o el margen del río Jordán, y allí se detienen. Hay que destacar, por supuesto, que en esta línea de púrpura había como una especie de rampas donde usaban los israelíes los tanques Centurión como artillería fija y con búnkeres donde había en torno a unos entre 15 y 30 paracaidistas en cada uno de ellos que plantaron batalla, pero al final serían superados. Y destacar, por supuesto, pues la actuación de la 7ª Brigada Blindada de Bengal. ¿Por qué? Porque entre los días 6 y 9 de octubre, con solo 100 carros de combate, en las inmediaciones del Valle de las Lágrimas, que es una parte de los Altos de Golán, van a conseguir resistir, ¿vale?, sobre el terreno ante toda una división siria, la 7ª, que estaba formada por 500 carros de combate, que además eran muy superiores tecnológicamente a los Centurión, con su visión nocturna. Claro, le daba mucha ventaja por la noche, por supuesto, mientras que los israelíes tenían que utilizar prismáticos de visión nocturna o linternas o simplemente lanzar exploradores o lanzar bengalas, pero no les interesaba lanzar bengalas para evitar el fuego enemigo. Los sirios podían localizar ipso facto dónde se encontraban los tanques israelíes y acabar con ellos. Así que esta resistencia es muy importante porque es como una especie de cabeza de puente en el territorio que acaba de ser conquistado por los sirios. Va a resistir el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para lanzar el tan temido contraataque israelí, que va a llegar cuando empiecen a recibir a los reservistas, y al final van a barrer a las fuerzas sirias y Israel se va a quedar a 40 kilómetros de la capital, de Damasco. De hecho, van a bombardear Damasco, ¿vale? ¿Por qué? Y esto es uno de los misterios. ¿Por qué los sirios, en vez de aprovechar el empuje inicial, deciden detener su avance en torno al Jordán? Pues bueno, aquí hay 3 teorías que pueden ser todas o ninguna. Primero, porque tenían miedo a ocupar suelo israelí de verdad, porque claro, ellos pensaban que el Golán les pertenecía, pero no querían superar las fronteras marcadas antes del 67. ¿Por qué tenían ese miedo tan terrible? Porque creían que Israel podía lanzarles una bomba atómica. Esto quizás sea un poco exagerado, pero hay que tener en cuenta el contexto de la época, que estamos hablando de la Guerra Fría, donde la posibilidad atómica estaba ahí muy vigente. Además, Israel en teoría a día de hoy no tiene bombas atómicas, pero todo el mundo sabe que sí que tiene. Segundo, porque pensaban que no podían haber arrollado de esa manera a los israelíes, que se debía tratar de un repliegue táctico, de una trampa. Tercero, porque es cierto que sí, los sirios han conseguido un avance, todo lo que tú quieras, pero también han sufrido mucho. Entonces tienen bajas importantes. En cualquier caso, al final, en el frente del Sinaí, Israel, con este ataque que hemos visto y esta victoria de la Gran China, se va a quedar también a 99 kilómetros del Cairo. La URSS ya esto no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque el conflicto está escalando. Israel no se quiere detener, ¿vale? Y parece que puede amenazar incluso las fronteras ya de Egipto.
un aliado básico para la Unión Soviética. Por eso la Unión Soviética amenaza a Israel, diciendo que o para el ataque o tomará medidas unilaterales. Estados Unidos, que es aliado de Israel, responde y declara el DEFCON 3. DEFCON 3 sería el Defense Condition, es decir, las condiciones de defensa, un nivel de alerta. Va de una graduación del 5 al 1. El 5 sería en tiempos de paz y cuanto más vaya bajando, ¿vale? 4, 3, 2, 1, el 1 ya una guerra. Nunca se ha decretado el 1. Lo que se ha decretado ha sido el 3, como en esta ocasión, en la guerra de Yom Kippur, la otra en la crisis de los misiles de Cuba y otro en el 11S, no hace mucho tiempo. Finalmente, un poco para concluir, tendríamos que el 22 de octubre la ONU lanza una resolución, la 338, que nadie hace caso. Así que esta resolución llamaba a ocupar la posición 67 y al cese de toda hostilidad. No hace caso ni Israel, porque tenía la posibilidad de destruir al tercer ejército egipcio, ni, por supuesto, las fuerzas egipcias ni sirias, ¿vale? Que continúan los ataques. Finalmente, ante la previsión de esta subida de tensión y de que Estados Unidos y la Unión Soviética, por este conflicto, pudiesen ir a una guerra nuclear, que ninguna de las dos quería, pues finalmente van a forzar cada uno a sus respectivos aliados a que cumplan con la resolución, ¿vale? 339, que se da, creo que el 24 de octubre, en la cual llama a cumplir, por favor, con la paz y volver a las fronteras del 67. ¿Vale? Y con esto, pues tendríamos que habrían acabado las hostilidades un 24 de octubre de 1973 de la guerra del Yom Kippur. Ahora tendríamos que hablar de las bajas materiales humanas, Edu, si te parece. Sí, en cuanto a bajas materiales y humanas, estamos hablando de número de muertos pues bastante notable, sobre todo teniendo en cuenta que el conflicto es del 6 al 23 de octubre. Estamos hablando de apenas 2 semanas de conflicto. Entonces, las estadísticas son que Egipto sufriría 7.700 muertos, Siria 3.500 muertos e Israel 2.552, que sí, mirando solo las cifras, se podría llegar a la conclusión de, bueno, Israel ganó claramente. El problema para Israel es que no tiene la capacidad demográfica y poblacional para sustituir a esos 2.500 muertos. Estamos hablando de gente altamente cualificada. Entonces, y en su gran mayoría no reservistas. O sea, y en cuanto a bajas materiales, pues tenemos, en cuanto a aviones destruidos, la Fuerza Aérea, como ocurriría en la Guerra de los 6 días, sería una de las grandes protagonistas. Estamos hablando de en torno a 450 aviones para Egipto, 200 Siria y 100 aviones Israel. Y en tanques, y aquí vienen las cifras que son brutales, porque como mencionaba José, estamos hablando de un conflicto en el que los blindados son el protagonista. Entonces Egipto perdería 1.900 tanques, Siria 1.000 y esa misma cantidad perdería Israel. El problema para Israel en este caso es que esos 1.000 tanques suponían el 40% de sus reservas de tanques. Estamos hablando de que prácticamente Israel pierde la mitad de sus blindados. Y en cuanto a las consecuencias de lo que se conocerían como los acuerdos de Camp David, firmados en 1978 y empujados por Estados Unidos principalmente, pues se puede mencionar que la principal y la que va a suponer una mayor consecuencia a largo plazo en cuanto a importancia geopolítica es el reconocimiento de Egipto el reconocimiento de Israel por parte de Egipto como país, como Estado de pleno derecho. Y la devolución en cuanto a ganancias territoriales del Sinaí a Egipto. O sea que se puede argumentar que Egipto consigue en parte lo que quería, si bien pese a unas bajas materiales y humanas tremendas. Luego, a más medio plazo, nos encontraríamos con la crisis del petróleo por culpa de los países árabes. ¿En qué consistiría esta crisis? Mencionarla muy brevemente. Los países árabes, lógicamente, no estaban contentos, sobre todo con el apoyo, en este caso sí, muy fehaciente, mostrado por los Estados Unidos. Y como son los principales productores de petróleo, pues decidieron a corto plazo, vamos a decirlo así, cortar el grifo. O
Son los principales países exportadores de petróleo, países como Arabia Saudí, principalmente, y a corto plazo pues decidirían cortar el grifo para la exportación de petróleo a las democracias europeas y occidentales, y esto se radicaría en una reducción de la producción. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que el precio se eleva por las nubes. Y luego, pues también mencionar, cosa que no hemos mencionado, José, yo creo que también es importante que, si bien solo hablamos de Siria y Egipto como los principales contendientes contra Israel, pero también mencionar que hubo tropas tanto de Líbano como de Marruecos, haciendo referencia a ese panarabismo previo empujado por Nasser en la Guerra de los 6 días. Incluso tropas iraquíes junto con las sirias en el frente de los Altos del Golán. Arabia Saudí y Corea del Norte, incluso Corea del Norte, participarían también ayudando, sobre todo a Arabia Saudí desde el punto de vista económico y Corea del Norte desde el punto de vista material, enviando aviones, si no recuerdo mal. Así que estas serían las principales consecuencias. Incluso Cuba creo que quería colaborar, pero al final no llegaron a tiempo. Y bueno, Sí. también mencionar un poco la traición de Egipto, ¿no?, al mundo árabe, que al final Egipto lo que hace es mirar por sus propios intereses. Ellos querían el Sinaí por el petróleo, por su propia seguridad, ¿vale? Y al final lo van a obtener. Y para ello van a un poco traicionar a Siria y a la causa no palestina, o supuestamente palestina. Luego también comentar que Jordania en la guerra como tal no va a participar. El rey Hussein había escarmentado lo que había ocurrido tras la guerra de los 6 días. Tenía asimismo dentro de su país un fuerte problema con los palestinos de la OLP, refugiados palestinos que eran millones que estaban en su país y claro, podían echarle del poder. Así que tenemos que, creo que el septiembre negro se produce en 1970, donde va a haber enfrentamientos entre jordanos y palestinos para echarles de Jordania, es decir, los propios árabes no les quieren en su territorio y lo que va a hacer el rey jordano Hussein en este conflicto va a ser movilizar a las tropas, ponerlas en la frontera como una especie de guiño de camaradería frente a Siria, pero no van a participar como tal. Bueno, creo que ya con esto, salvo que Edu quieras mencionar algo más, yo creo que ya sería suficiente. Sí, espero que os haya gustado, que sirva este vídeo para pues, un poco dar luz a estos temas tan complejos de la guerra de Oriente Medio. Y por supuesto, si os ha gustado, pasadlo a vuestros amigos, que suban las visitas, suscribiros al canal, darle el like y también a la campanita, que si no, no saltan las notificaciones. Y sin más, como siempre, desearos que seáis buenos y felices. Chao. Arrivederci, chao.